Buenas tardes. Vamos a empezar esta sesión mientras acaba de entrar la gente, entre otras cosas porque siendo las 4:20 vamos tarde. Y en primer lugar agradecer a Foro 6 la participación en esta mesa que modero, al margen de que me he perdido la paella que se ha servido a las 4:10, pero espero recuperarlo esta noche. En esta mesa lo que vamos a hablar es el uso primario de los datos sanitarios en un momento realmente de cambios normativos profundos por la normativa que se ha ido aprobando, el Reglamento de Inteligencia Artificial, el Reglamento del Espacio Europeo de Datos de Salud, que todavía no ha sido publicado, pero que evidentemente incide de manera muy significativa en lo que es la asistencia sanitaria, la investigación, el uso primario y el uso secundario de los datos, en un ámbito que es relevante para los ciudadanos, evidentemente, y que al mismo tiempo no impide el que no podemos dejar de perder de vista la importancia del dato, la importancia de la privacidad, la ponderación de los intereses en juego, porque en definitiva, cuando se habla del espacio europeo de datos de salud, se habla del control de las personas de sus datos, se habla de intercambio de datos, se habla de un mercado único de sistemas de historiales clínicos, se habla de un sistema coherente, fiable y eficiente. En definitiva, la voluntad del legislador es clara y estamos realmente en un entorno complejo normativamente y complejo incluso sociológicamente con todos los cambios que se están produciendo y el gran reto de innovación, investigación, privacidad. Y, en definitiva, lo que tenemos es el derecho, hemos de interpretarlo, hemos de aplicarlo. Y yo creo que nada mejor que expertos en la materia, como los que tengo a mi lado, y sin entretenerme más, pues don Vicente Lomas Hernández, jefe del Servicio Jurídico de Coordinación Regional de Asesorías Jurídicas del Servicio de Salud de Castilla, Benigno Rosón Calvo, CEO de la Consellería de Sanidad y Servicio Gallego de Salud, Rubén Ortega Güell, IT Security Manager de la Clínica Universitaria de Navarra, y María Ángeles Gutiérrez Puente, experta en ciberseguridad en NT Data, de manera muy rápida, porque no se puede dejar de hablar de su experiencia, que en definitiva nos va a servir para entender más las problemáticas que se plantean en el debate. Pues Vicente es doctor en Derecho y además de jefe de servicio jurídico, vocal de la Junta Directiva de la Asociación de Juristas de la Salud. Benigno es ingeniero informático por la Universidad de La Coruña, título máster en Dirección de Sistemas de Comunicación y desde el año 2009 es subdirector general de Sistemas y Tecnologías de la Información en la Consejería de Sanidad de la Xunta de Galicia y ha desarrollado proyectos y también tiene premios en el ámbito por la experiencia práctica desarrollada. De igual manera, Rubén es experto en sistemas de la información en el ámbito de la sanidad, con más de 15 años de experiencia en la gestión de infraestructuras críticas y, hemos dicho, actualmente IT Security Manager en la Clínica Universidad de Navarra, y María Gutiérrez, licenciada en Física Teórica y experta en ciberseguridad e innovación. Dada esta pequeña presentación y sin más dilaciones, pues Vicente va a hacer una pequeña exposición de lo que significa desde el punto de vista normativo el espacio europeo de datos de salud y esa aproximación a los problemas para luego, con la participación de todos y con las dudas que se puedan plantear, ir avanzando en las cuestiones que puedan surgir. ¿Se me oye? Sí. Muchas gracias a las 6 por su amable invitación a participar en esta sesión. Y bueno, pues mi intervención va a girar en torno a una presentación panorámica de las principales novedades que plantea el Reglamento Europeo de Datos Sanitarios. Y no sé si esto está ya... Vale, ok. Y bueno, pues voy a entrar directamente en harina porque ya vamos mal de tiempo y bueno, pues no quiero tampoco comerme el tiempo del resto de los compañeros. Bien, mi intervención, como digo, va a girar en torno al uso primario de los datos sanitarios electrónicos. En destacar, bueno, pues que yo no soy informático y bueno, pues quizás muchos aspectos pues, se me pueden pasar. Entonces, bueno, pues haceros que seáis indulgentes
si cometiera algún error, ¿no? Bien, este es el esquema que voy a seguir en cuanto a mi intervención. Y muy rápido, directamente, bueno, pues vamos a ver aquí el 25 de enero de este año se ha aprobado por el Consejo de la Unión el Reglamento Europeo de Datos Sanitarios y bueno, ahí podéis ver los antecedentes, de la Estrategia Europea de Datos por la que se acuerda la creación de un espacio común de datos en ámbitos específicos y uno de ellos es el sanitario y luego el antecedente inmediato de la Directiva Comunitaria de Asistencia Sanitaria Transfronteriza. El por qué embarcarnos en esta aventura, pues fundamentalmente desde el punto de vista de los datos personales, por las dificultades para lo que es el acceso y la transmisión de esa información, tanto a nivel nacional como a nivel transfronterizo, debido en gran medida pues, a los problemas que plantea, en este caso, la interpretación y aplicación desigual del Reglamento General de Protección de Datos y luego las dificultades desde el punto de vista del mercado digital, bueno, pues por la interoperabilidad entre los distintos productos de sanidad digital. Este es el artículo de la directiva comunitaria, no sé si os sonará, se crea la red de sanidad electrónica, pero bueno, era muy voluntarista y eso quizás haya sido el motivo de que los resultados que se han cosechado pues hayan sido verdaderamente discretos, ¿no? Se ha hecho pivotar todo en torno a directrices y recomendaciones y bueno, nada de elementos coactivos. La Directiva de Asistencia Sanitaria también se puede apreciar cómo se han alcanzado pocos avances en cuanto al uso primario de los datos. Por ejemplo, esta plataforma solo estaba operativa en 10 países y ofertaba 2 servicios, la receta electrónica y el historial clínico electrónico. La explicación, en cierto modo, podría estar también motivada porque la directiva, si bien reconoce el derecho a obtener el historial electrónico, no dice que esa obtención sea en formato electrónico, sino en formato papel. La conclusión es que este modelo está agotado y es ahí donde irrumpe el espacio europeo de datos sanitarios a través de un reglamento que está pendiente de publicación, como bien se ha dicho, y que bueno, pues se asienta sobre una multiplicidad de bases jurídicas, la ley del dato, reglamento de productos sanitarios, el reglamento general de protección de datos, la directiva de asistencia sanitaria a la que me he referido anteriormente y luego por lo que se respecta a la idoneidad del rango normativo se ha considerado que el reglamento es la norma idónea porque permite evitar la fragmentación del mercado digital y por otra parte permite llevar a cabo una regulación directa de los derechos de los pacientes, bueno, de las personas físicas. La configuración, ¿cómo se configura ese espacio? Pues como un complemento de lo que son los derechos y las garantías de lo que están recogidas en el Reglamento General de Protección de Datos. Es decir, se apoya en ese reglamento para alumbrar una nueva legislación comunitaria sobre tratamiento de datos sanitarios para diagnóstico y tratamiento médico. ¿Cómo se considera o cuál es el objeto, en este caso, fundamental del reglamento? Potenciar ese control y ese acceso a los datos. El concepto de dato sanitario en el espacio europeo es muy amplio, engloba tanto la salud física, mental como información, por ejemplo, relativa a factores determinantes de salud y vamos a continuación a ver cuáles son esas novedades desde la perspectiva de los derechos y siempre focalizado en el uso primario. La primera de ellas es, en este caso, el derecho de acceso. Ahí tenéis el artículo 15 del reglamento, que reconoce el derecho de acceso a los datos personales. Lo que sucede es que ese reglamento no nos dice que el acceso tenga que ser inmediato. Hay que tener en cuenta que a día de hoy todavía se sigue entregando copias de historias clínicas en formato papel o escaneado. Y ello, obviamente, supone una inversión de tiempo que puede ser perjudicial para el paciente que necesita acceder de forma inmediata a su historial, sobre todo en un contexto, por ejemplo, de urgencia vital, ¿no? Es verdad que esa inmediatez también tiene su lado B, es decir, también puede generar perjuicios para lo que es la persona física. Pensemos, por ejemplo, en alguien que tiene una enfermedad incurable que le puede provocar el fallecimiento. Los propios considerandos del reglamento dicen, ¿sería ético trasladar esa información a través de los canales electrónicos? Evidentemente no. Desde este punto de vista, cómo se habilita a los Estados miembros para que puedan establecer medidas dirigidas a restringir o a limitar en el tiempo ese acceso a la información. El siguiente apartado es el derecho de rectificación. El ejercicio de estos derechos de acceso de forma inmediata, pues efectivamente permite en este caso que se pueda instar la rectificación de datos en cualquier momento porque tú vas a ser consciente de que efectivamente ese dato es erróneo, es inexacto o efectivamente es incompleto, ¿no? Otra cuestión interesante es la transformación digital. Se tiene que llevar a cabo de tal modo que sea inclusiva
y que genere beneficios para aquellas personas que tienen limitadas sus capacidades en cuanto al acceso a la salud digital. Autorización a terceras personas. Hay que autorizar a las personas físicas para que puedan, en este caso, autorizar a personas de su entorno para que puedan controlar el acceso a sus datos. Y a su vez, los Estados tienen que establecer los correspondientes servicios de representación. Por lo que respecta al derecho que tienen las personas a subir datos sanitarios nuevos, información adicional que hasta entonces no existía. La única cautela que establece el reglamento es que se haga constar que quien lo ha subido ha sido el paciente, porque no es una información igual de fiable que la información que puede aportar el profesional sanitario responsable. Otro derecho importante es la portabilidad y cómo se ha mejorado. Podemos elegir un profesional sanitario y trasladarle la información que nosotros consideremos oportuna, más allá de las limitaciones que están recogidas en el artículo 20 del reglamento. Yo entiendo que esto es un poco duro hasta ahora explicarlo, simplemente señalar que el artículo 20 del reglamento adolece una serie de deficiencias porque solo contempla esta posibilidad si se trata de datos personales que se asientan sobre dos bases jurídicas, que son el consentimiento o el contrato. Excluye, por ejemplo, datos personales que no se hayan obtenido directamente del interesado. Y finalmente no impone la obligación de que esa transferencia de información de un responsable del tratamiento a otro sea obligatoria, sino que aquí dice que será posible en tanto en cuanto sea factible desde el punto de vista técnico. Otro derecho muy importante y es el derecho que tenemos a poner barreras al profesional sanitario y restringir el acceso. Es decir, podemos elegir que no acceda o que acceda solo a parte de nuestra historia clínica. Obviamente, el ejercicio de este derecho sí que va a comportar graves consecuencias desde el punto de vista del derecho a la vida, del derecho a la integridad física. Y por tal motivo, se ha desactivado la aplicación de este derecho en aquellas situaciones que son de urgencia vital. Otra cuestión interesante que hay que tener en cuenta, hay que informar a la persona física que en el caso en que ejercite este derecho tiene que asumir las responsabilidades que se puedan derivar, por ejemplo, desde el punto de vista de la merma de la calidad asistencial. Desde el punto de vista de los profesionales sanitarios se reconoce el derecho que tienen de un acceso pleno y adecuado al contenido de la historia clínica, si queremos garantizar esa continuidad asistencial y evitar duplicidades. Aquí también hay un apartado interesante, porque el acceso del profesional a la historia clínica tiene que ser transparente, es decir, la persona física va a poder saber en cualquier momento quién está accediendo y a qué parte de su historia clínica. Y como contrapartida, los profesionales tienen en este caso que abstenerse de realizar cualquier tipo de actuación que pueda en este caso dificultar el ejercicio de este derecho. Categorías de datos sanitarios. Para empezar a trabajar, el reglamento hace una selección de datos personales y configura una categoría prioritaria, que es la que tenéis ahí: informe de alta, historiales resumidos, recetas, resultados de imágenes de laboratorio y las imágenes médicas y los informes de imagen. Disponibilidad de datos. Si queremos que para el año 2030 toda la información esté recogida en formato electrónico, habrá que implementar medidas de carácter instrumental para hacer que esto tenga sentido. Y una de ellas es poner a disposición de las personas un formato común de intercambio de datos sanitarios electrónicos de ámbito europeo. Otra cuestión interesante, la cumplimentación de la historia clínica. Ya nos dice el reglamento que a la hora de registrar datos sanitarios, si estos datos van a pertenecer a determinadas categorías prioritarias, dicho registro se tiene que llevar a cabo en todo caso de forma electrónica y de acuerdo a una serie de requisitos que se recogen en el reglamento. Acceso seguro. El uso transfronterizo de datos personales para fines de atención sanitaria tiene que ser seguro. Se tiene que evitar accesos indebidos. Y el reglamento lo que dice es que los Estados miembros tienen que designar unas autoridades de sanidad digital que van a ser las responsables de la planificación y aplicación de toda la normativa sobre acceso a los datos sanitarios. Infraestructura. Frente a lo que ha sido la aplicación o la infraestructura Mi Salud en el escenario de la Directiva de Asistencia Sanitaria Transfronteriza, que básicamente era voluntario, ya lo hemos visto anteriormente, ahora es obligatorio. Los Estados tienen que conectarse a esa infraestructura y deben unir a dicha infraestructura la totalidad de los proveedores de servicios sanitarios y las oficinas de farmacia. Y ya entro en la recta final, que por ahí van mal de tiempo.
Esta disposición normativa, que es objeto de comentario, viene a colmar una laguna normativa en lo que respecta a la regulación de los sistemas de historias médicas electrónicas, que son esos sistemas que permiten, como digo, bueno, pues aglutinar y compartir datos sanitarios para propiciar interoperabilidad y portabilidad. Bueno, pues ahora se van a establecer una serie de requisitos técnicos para garantizar su seguridad y su interoperabilidad. En este sentido, lo que se establece es que cuando se trate de sistemas que vayan a tratar datos personales que pertenezcan a una o más categorías prioritarias de datos, es necesario que cuenten con una autocertificación obligatoria que acredite que realmente están cumpliendo con los estándares que marca el reglamento desde la doble perspectiva de la seguridad y la interoperabilidad. Perdón, que me he dejado esto. No. A ver, la he liado. ¿Cómo se nota que soy de derecho? Aquí, perdonad. Quería hacer una referencia a las aplicaciones del bienestar. Estas aplicaciones, bueno, pues es verdad que en ocasiones pueden tener la facultad de poder generar información que se puede conectar en formato interoperable con sistemas de historial médico electrónico. En tal caso, también el usuario de estas aplicaciones se le tiene que informar de esa interoperabilidad y, bueno, de algún modo que se pueda acreditar que está cumpliendo con esos estándares. Lo que sucede es que aquí, en lugar de optar por el formato de la autocertificación obligatoria, como estas aplicaciones son muy numerosas y la información que se genera tiene una relevancia más bien residual desde la perspectiva técnico-sanitaria, se ha optado por otro modelo, que es el modelo del etiquetado voluntario. Pues bien, ya nada más. Muchas gracias por la atención prestada, sobre todo a estas horas. Gracias. Bien, la verdad es que hemos de agradecer a Vicente el esfuerzo de compresión temporal a la hora de hablar y creo que es muy positivo esa primera aproximación, porque se han quedado muchas cosas en el tintero que después en el debate se pueden plantear, como por ejemplo lo que ha dicho Unai esta mañana, que uno de los grandes problemas que tienen los hoteles de control es la trazabilidad de la historia clínica y que todo el mundo quiere saber quién entra y en qué condiciones entra, y en esto yo lo he apuntado un poquito en la diapositiva esa que se ha colado, pero Lo he simplificado más por no extenderme más luego en el debate. Si quieres, exacto, luego lo podemos hablar, pero bueno, sin más dilaciones, pues Benigno. Muy bien, oye, buenas tardes a todos. Yo preparo aquí unas notas complementarias al repaso que nos ha hecho nuestro compañero del nuevo reglamento de los espacios de datos, ¿no? Y un poco aterrizarlo en lo que, bueno, desde una administración pública como puede ser la de Galicia, vemos esto, que además, como sabéis, y Juan Fernando no para de decirlo muy bien, que es una visión muy compartida o totalmente compartida por las comunidades y el Ministerio, ¿no? Entonces yo, en lo primero que me quedaría es que el título está mal, porque estamos hablando del impacto y riesgo de los espacios de datos en la asistencia. Yo creo que hay que poner el impacto y riesgo de no utilizar los espacios de datos en la asistencia, ¿no? Es decir, a nadie se le ocurre pensar ahora mismo y en España, que ojo, yo creo que el reglamento, y lo habéis visto, dice muchas cosas que te pones a mirar lo que ha hecho España estos 10 años y prácticamente todas las ha ido resolviendo, y hay cosas que el reglamento refuerza, pero nosotros ya hemos conseguido hacerlas, como el logro importante de que le demos a nuestros ciudadanos el acceso a su historial clínico, cuestión debatida en su momento, que sabéis que los profesionales sanitarios lo veían con reticencias y esto lo tenemos, que el ciudadano aporte datos a través de su carpeta de salud a la propia historia clínica, la compartición y la interoperabilidad de esas carpetas personales que están ahora en proyectos de estos que estamos haciendo conjuntamente en las comunidades para lo que está en un sitio se pueda transferir a otro, o el propio hecho de que en Europa somos el país que más conectado está a la hora de enviar las prescripciones activas de un paciente o el historial resumido, ¿no? Entonces yo creo que en ese aspecto yo creo que nos tenemos que sentir confortables porque estamos avanzando y yo creo que como podemos ir unos más rápidos y otros más lentos, pero a muy buen ritmo respecto al resto, ¿no? Probablemente, insisto, que a nosotros nos ha venido muy bien este reglamento y le diré también el porqué, ¿no? Entonces decía, yo creo que a nadie se le ocurre pensar
en que efectivamente en el uso primario de los datos, que no deja de ser un uso únicamente para la asistencia, el resto es secundario y lo podremos hablar, pero en lo que es asistencia, el no tener compartida la historia a nivel regional o a nivel nacional, o irte a Europa y no tenerla, es un retraso. Otra cosa es lo que cuesta hacerlo en cada sitio, ¿no? Y no utilizar las herramientas que tienes para ello es un problemón. Y esto ya estamos hablando de ya no solo tener los datos y de la mejor manera, concentrados y perfectamente integrados y con datos de valor, sino también utilizar pues, la IA o cualquier otra técnica que te ayude a diagnosticar mejor, ¿no? Si no, nos quedaremos pues, con falta de calidad en la asistencia, con peores tiempos de asistencia, con desigualdades en los tratamientos. La no utilización de la tecnología, yo no paro de decirlo, genera desigualdades y cada vez más. Los ciudadanos están muy a gusto en que utilicemos tecnología y les demos servicios digitales. Lo que no quieren es que hagamos como los bancos, que no dan los servicios que no son digitales y sesgan. Mientras que les sigamos atendiendo por la vía tradicional, esto lo aplauden, ¿no? Por lo tanto, eso yo creo que es importante tenerlo claro. Y os decía que, y voy a decir los datos, porque a veces no somos conscientes. Nosotros tenemos 22.000 farmacias en España conectadas y a cualquiera de las 22.000, yo si voy a por mi tratamiento, hoy lo puedo recoger. El otro día estuve en Bilbao y no me lo dieron porque no tenían el medicamento, no porque no supiesen el medicamento que tenía que tener y no tener el medicamento raro, que en otra farmacia lo hubiese conseguido, ¿no? Entonces, son 22.000 farmacias las conectadas, 16,5 millones de ciudadanos que han consultado su historia clínica en el ámbito del entorno nacional. O sea, yo como ciudadano quiero saber qué información clínica puede haber en otras comunidades que no es la mía. Esto, 16 millones en el último año. O que somos capaces, que esto no lo hace el resto de Europa, de mandar el 94% de nuestras prescripciones electrónicas hacia Europa, porque prácticamente todos estamos conectados, o el 84% de nuestros resúmenes de salud, ¿vale? Esto es en donde estamos. Y además hemos tenido un logro importantísimo, que es que el ciudadano no discute que sus datos tienen que estar en nuestros entornos tecnológicos y de seguridad. Las carpetas personales de los ciudadanos le hemos ganado la partida por también el modelo muy público que tenemos de la sanidad. No se están dejando sus carpetas personales y sus datos de salud en espacios de datos que no sean los propios que pone la Administración. Se sienten seguros, que por cierto, eso hay que cuidarlo, hay que seguir dándoles esa seguridad, que no se nos escape en otro lado, que eso Europa lo hace muy bien. Se acabó esto de no saber qué datos tiene mi Administración o quién ha accedido a mis datos, ¿no? El reglamento está diciendo clarísimamente, esto es un punto importante, que el ciudadano tiene que saber quién ha accedido a sus datos, ¿no? Que yo creo que muchas veces nos defendemos nosotros y nos olvidamos un poco del ciudadano, ¿no? Pero yo creo que eso es un logro tremendamente importante. Ahora que tenemos borrascas, también las tenemos. Yo creo que o somos capaces de generar una buena gobernanza y un proyecto de país en estas cuestiones o tenemos problemas. Y me voy a explicar. A mí no me parece sorprender que, y eso ya tiene que ver casi más con los datos secundarios que primarios, porque insisto que los primarios complicados, que estemos generando espacios de datos por ahí e invirtiendo dinero con financiaciones que no vienen del propio Ministerio de Sanidad o de las propias comunidades en tener espacios de datos no sé para qué, donde además el dato es difícil que llegue porque quien lo custodia es la administración pública, ¿no? Pero nos estamos gastando mogollón de dinero, y fijaros, en estos de los espacios, estos One Health y todas estas cosas, ¿no? O peor, estamos creando estructuras para gestionar datos gestionadas por gente que sinceramente creo que no tiene la capacidad y haciendo un ruido tremendo, porque si somos 3 o 4 los que gestionamos el dato, se gestiona muy mal. Insisto, las capacidades de gestión inteligente del dato están bastante acotadas y todo el mundo que lo vea sabe por dónde tiene que ir eso, ¿no? Por lo tanto, yo creo que estamos en una situación buena y esta normativa nos ayuda. Yo ahí que diría, aparte de lo que he dicho de la ciudadanía, lo que nos tenemos que preocupar es todo este dato digital, porque claro, esa es otra. La IA, especialmente la generativa, lo que trajo es una democratización de nuevo del acceso a los datos, de decirle al ciudadano, oye, que no es tan difícil obtener diagnósticos, que no es tan difícil poner tecnología, que no es, y nos está presionando a nosotros, el propio ciudadano, como lo hizo con la receta electrónica y otras cosas, ¿no? Yo creo que tenemos que estar muy ocupados en todo el tema del IoTM
todos los dispositivos y más, conectarlos de manera segura, que esto va en digital, todo el tema de genómica, hacerlo y hacerlo bien, y acabar de digitalizar esas áreas, como puede ser la anatomía patológica, en donde si no tenemos el dato en digital, pues difícilmente podremos cumplir con lo que dice Europa. Pero insisto, yo creo que eso en España lo llevamos muy avanzado, ¿no? Y así por ir terminando, y ya, porque después así ya discutimos, yo os puedo decir lo que estamos haciendo en Galicia, en gobernanza del dato. Porque, insisto, si no está bien gobernado y el dato no es de calidad, después no tenemos datos para la asistencia, no tenemos datos para la investigación, no tenemos datos para nada. Bueno, sabéis que nosotros tenemos una estructura muy centralizada, que hemos tenido, pues, no sé si la suerte o el acierto en un momento determinado ya empezar a concentrar datos porque nuestra historia clínica es global. En genómica, por ejemplo, también tenemos una estructura centralizada muy potente, que es la Fundación Genómica, por lo tanto, eso también lo teníamos integrado. Y en el momento que empezó el tema de la teleasistencia también lo concentramos. Bueno, hay otras comunidades que lo tienen más desconcentrado, pero al final almacén de datos y fábrica de datos para procesar rápido la información, ¿no? Pero en eso tenemos que estar. Nosotros, para reforzar el gobierno, hemos hecho varias cosas. Primero, decir claramente que la gestión inteligente del dato está en la Secretaría General, que es, digamos, la autoridad sanitaria, que se convertirá en autoridad sanitaria digital porque ya nos lo deja muy fácil el nuevo reglamento, y hemos volcado ahí toda la competencia en la gestión de datos, ¿vale?, a través de la Secretaría General y de la Subdirección de Tecnologías de la Información, ¿no? Y a partir de ahí seremos autoridad digital y también organismo de acceso a los datos, en donde generaremos el circuito todo para entregar los datos a quien se lo haya que entregar cumpliendo normativa. Y os voy a decir por qué creo que eso es un acierto. Porque el dato necesita ingeniería, por lo tanto no está mal que tengamos ingeniería alrededor. Pero hay unidades que pueden hacer que el dato se entregue de manera neutral, que sea transparente, que no importe quién se le entregue o no, que sea transversal, o sea, las unidades transversales funcionan mejor en eso, que tengan procedimiento, que tengan vocación de servicio. Si hay que entregar un dato con ciertas cautelas, o hay que entregar un dato con unos SLAs, como se habla en tecnologías, pues oye, mejor que tengas una unidad con vocación de servicio y que sabe manejar recursos y que además sabe el coste asociado, ¿no? Yo creo que eso es importante. Insisto, también cada uno decide su estructura. Nosotros hemos montado un consejo asesor de IA y espacio de datos porque estamos convencidos que tienen que, alrededor de todo esto, opinar colegios médicos, colegios de clúster de tecnologías, universidades, etcétera, y hemos conformado un consejo asesor de IA y de espacio de datos, en donde su primer cometido fue poner un modelo de gobernanza para los datos de investigación, que ahí estoy entrando ya en temas de datos secundarios. Pero creo que es importante. Estamos tramitando en Galicia una ley de IA que podéis decir, pues si hay la ley de Europa y ya hay la agencia que además está supervisora en Coruña, la estatal, es totalmente, de hecho, cualquiera de las dos entes nos están diciendo esto es necesario, es totalmente compatible. Nosotros lo que estamos diciendo es, con lo que se ha dicho en Europa y con la agencia supervisora de IA diciendo cómo la IA tiene que entrar, nosotros vamos a decir cómo ordenamos su entrada en la administración. Porque tiene todo sentido el mundo. Hay que hacer una planificación de despliegue, de riesgos asociados con una oficina de IA, de costes, de mantenimiento en el tiempo, etc. Por lo tanto, en nuestro modelo de gobernanza hemos hecho eso. Y por último, lo que hemos hecho es, a mayores, que nos inste el Parlamento a publicar todo esto como un modelo de gobernanza en Galicia, ¿vale?, que creo que es indispensable. Yo creo que ya no me queda nada más que volver a decir que las normativas europeas, estas que han salido, yo creo que, no sé si eran farragosas o no, pero dicen cosas que están muy bien para nosotros. Aprovechemos lo bueno de las normativas y reforcemos lo que estamos haciendo, que no lo estamos haciendo mal. Y desde luego yo os invito, que lo que nosotros vamos a hacer, a constituirnos en autoridad de datos en salud y en autoridad de organismo de acceso a datos. Yo creo que así ordenaremos mejor el tráfico y trabajaremos mejor. Gracias. La verdad es que Beni nos ha tratado también muchas cosas muy interesantes y quizás con la parte final que haces referencia
a la normativa que nos va muy bien. Quizás lo que está pasando últimamente con estas normativas es que en vez de la normativa venir a regular situaciones es adaptarse a las situaciones que se han producido, porque de hecho antes lo has comentado, dices, bueno, teníamos, en la práctica ya tirábamos adelante, ¿no? Y luego la singularidad que también lo has apuntado, que España es un país productor de datos sanitarios a la hora del Espacio Europeo de Datos de Salud, porque tiene un sistema que unas particularidades que está funcionando como modelo, que realmente es interesante luego ver esa interoperabilidad a nivel europeo. Pero bueno, pero en definitiva también está la cuestión relativa, lo que sí no podemos olvidar, pues el control de los datos, y en su momento el Grupo de Trabajo del Artículo 29, ya creo en el año 2001, uno de los dictámenes que hizo sobre cuando se estaban digitalizando las historias clínicas y se decían la preocupación de que el paciente confíe en el sistema, ¿no? En un momento hace ya tantos años en que decían, bueno, es que a partir de ahora todo irá por digital con los riesgos que se suponen. Y no nos engañemos, cuando introducimos encima el parámetro de la inteligencia artificial en estos ámbitos, el control y la seguridad también son relevantes. Ahora, también desde un punto de vista aproximación técnica, tanto por parte de Rubén como de María Ángeles, seguro que también nos pueden aportar argumentos enriquecedores al debate. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Lo primero, agradecer la invitación, aunque creo que es un marrón, porque me encuentro entre leyes, ámbito público, y yo soy técnico del ámbito privado, así que imaginaros un poco la situación. Pero bueno, yo vengo a contaros un poco todo esto que mis compañeros nos han adelantado en tema del espacio de datos de salud, cómo lo ve alguien desde dentro, la parte técnica, ¿no? Toda la parte que va a influir en los departamentos de sistema de la información y los departamentos de seguridad de la información. Está claro que nosotros, todo esto que nos han contado, lo que viene es a beneficiar, ¿no?, a los pacientes. Estamos buscando que todos los médicos de la Unión Europea tengan acceso al dato para irnos a la investigación y poder ayudar al paciente, que al final es el centro de todo esto y no debemos de olvidarlo. Pero claro, a esos cambios y toda esa introducción de datos y todo ese manejo de datos tiene sus beneficios, porque el acceso a la información el acceso a la información médica tiene que ser rápido, la interoperabilidad entre países y entre propios espacios médicos dentro de España tiene que estar operativo, y el impulso de la investigación médica. Pero tanto beneficio tiene un riesgo, ¿no? Y es ahí donde quería yo un poco centrarme, ¿no? Porque va a haber mayor exposición de ciberataques, eso lo tenemos clarísimo. Va a haber una alta probabilidad de fuga o uso indebido de esos datos sensibles, y luego va a haber una dependencia tecnológica que en algún momento mis compañeros han nombrado. Por lo tanto, centrándonos un poco en los riesgos y además aprovechando que hoy nos encontramos con muchísimas personas que están dispuestas a ayudarnos a mitigar esos riesgos con sus productos, pues creo que la protección del dato del paciente es lo que ahora mismo más nos preocupa, y que con esto aumenta esa preocupación, ¿no? Porque es un dato extremadamente sensible, debe estar protegido, debe estar con un cifrado avanzado. Tenemos que recomendar la autentificación de doble factor o multifactor, y luego la implantación de mínimos privilegios, ¿no?, que cada usuario acceda a la información que necesita, que eso también la normativa lo nombra. Los riesgos de ciberataques, los ransomware, las filtraciones. La sanidad, como habéis dicho durante toda la mañana, ¿no?, es uno de los sectores más afectados y más atacados por un ransomware. Luego, el tema de las copias de seguridad, los planes de desastre, de recuperación, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego, todo eso mezclado, por las instituciones debemos de contar con grandes protocolos y estar sujetos a la NIS2, a las ISOs y etcétera, etcétera, Esquema Nacional de Seguridad, y todo esto conlleva que es mucha más carga de trabajo para los sistemas de la información y para la ciberseguridad, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta que lo que se busca es ayudar al paciente, y es el que está en el centro de todo esto, pero no debemos dejar de lado todo el tema de la seguridad y la concienciación. Creo que es uno de los temas más importantes, concienciar al usuario que está utilizando ese dato y al propio paciente, ¿no?, de lo que va a hacer
cómo lo va a hacer y cómo tiene que asegurarlo. Entonces, creo que tenemos ahí también un gran margen de mejora, porque yo creo que cuando a mi madre le cuente que puede ceder sus datos para que la atiendan en cualquier sitio, también debo de contarle que lo tiene que hacer de una forma segura, que donde lo vaya a hacer tiene que estar segurizado. Entonces, creo que tenemos que también centrar no solo en la ley y en la ciberseguridad, sino en el paciente, ¿no? Creo que es el centro de esto y debemos de, sobre todo, concienciarle. Existen desafíos, ¿no?, para la implantación de esto, porque al final no todos los hospitales o todas las clínicas cuentan con la misma capacidad tecnológica, ¿no? Lo suyo sería hacer una transacción escalonada, pero al final esto siempre va a ser para allá. Y más a todo el ente público se tiene que poner a la orden del día. Y luego también, volviéndome a centrar en el paciente, que es una cosa que a mí me impulsa mucho mi día a día, existe un paciente que está por debajo de la normalidad dentro de la digitalización. No todo el mundo sabe utilizar un teléfono, un ordenador, una tablet. Entonces, creo que también es importante centrarse en la educación digital para poder fomentar esos espacios de datos. La inteligencia artificial, que la has nombrado tú, eso es un mundo, podríamos decir, que aparte también a nivel de seguridad. Entonces, para mí, como conclusión, y por no liarme mucho, porque creo que podemos aportar ahora en el debate muchas más cosas, creo que se deben de aplicar unas estrategias de seguridad sólidas, se debe garantizar un acceso seguro y controlado al paciente, se debe establecer unos protocolos de interoperabilidad, asegurando que hay esa compatibilidad entre todos los países de la Unión Europea y a nivel nacional de todos los hospitales, y luego pues formar al personal sanitario y al técnico para que no se cometan errores, porque al final el personal sanitario o el paciente es la primera barrera frente a la posible pérdida de datos o ataque, y luego equilibrar la digitalización y equidad, asegurando que todos los ciudadanos pues tenemos el acceso, y se nos ha explicado o debemos de seguir las normas más seguras para hacer esto. Es un poco las conclusiones que yo saco de todo lo que han hablado mis compañeros, quitando un poco la parte legal y centrándome un poco en la parte de seguridad o de ciberseguridad, que es la parte más técnica que me toca a mí, y sobre todo del paciente, ¿no? Creo que no debemos de olvidar que en el centro de todo esto hay una persona que lo que quiere es salir adelante y seguir viviendo. Entonces, creo que eso es importante también. No quería dejarlo. La verdad es que es importante la aproximación que haces del centro del paciente y, en definitiva, desde la aproximación de la protección de datos, el dato del paciente como tal. No podemos perder de vista esa perspectiva del dato, y un poco en línea con las que has estado diciendo, ¿no? Esta responsabilidad proactiva de establecer los protocolos, las medidas de seguridad que trasladen esa confianza del ciudadano de que sus datos son adecuadamente protegidos, y lo que dicen continuamente cuando se plantea una cuestión a nivel jurisprudencial, que es una obligación de medios, no de resultados, ¿no? Esta mañana hemos despertado diciendo que Thermomix ha caído, ¿no? Pues que los datos de los usuarios de Thermomix ha habido un ciberataque y han sido accesibles. En definitiva, pueden ser datos más o menos relevantes, pero seguramente lo son para los afectados, y no podemos olvidar el entorno de salud, datos especialmente protegidos con lo que representan, y que evidentemente por parte de las entidades privadas o las entidades públicas, los medios a poner son los que acrediten que has hecho todo lo posible, y evidentemente con ese entorno complejo normativamente y complejo tecnológicamente que acredite que has cumplido con los estándares legalmente exigibles. Y en este punto yo creo que también María nos puede ayudar a hacer una aproximación. En primer lugar, muchísimas gracias a la organización por la oportunidad de estar aquí con vosotros. Mi objetivo es haceros algo muy breve, porque yo creo que lo interesante está después en el debate.
Mi aproximación es la de una empresa que se dedica a ayudar a distintas organizaciones a proteger la información, los sistemas, a implementar medidas de ciberseguridad. Y la verdad es que el entorno sanitario es fascinante. Y os lo digo también porque, bueno, una de mis áreas de expertise, que es la prospectiva tecnológica, el futuro obviamente está abierto, pero si hay algo que está claro es que todo lo relacionado con la salud y con los datos personales es fundamental, desde cómo aumentar las capacidades de los seres humanos, desde seres biónicos, desde qué capacidades tendrán cuando les mandemos al espacio, absolutamente todo pasa por tener estos datos que son de salud, pero también relacionados con todo el resto del ser humano, tenerlos en buenas condiciones para poder trabajar sobre ellos y hacer predicciones. Así que ya digo que estáis en el sector más fascinante que hay ahora mismo disponible. Y es que los datos sanitarios, junto con algunos quizá de seguridad nacional y demás, son los más críticos. Y todo este tema de la transformación digital lo que nos ha permitido es consolidarlos en data lakes, en centros adecuadamente custodiados. Pero fijaros, esta consolidación, ¿qué nos permite? Nos permite optimizar, nos permite poder hacer predicciones sobre epidemias, nos permite mejorar en la redundancia, la reducción de la redundancia de, por ejemplo, de determinados tratamientos. O sea, la verdad es que la mejora es fundamental. Pero ¿qué hemos hecho? Hemos centralizado y consolidado en un solo punto todos estos datos supercríticos. Entonces, esto es súper atractivo para cualquiera que quiera acceder a ellos. Entonces, nosotros tenemos que garantizar que obtenemos las ventajas y disminuimos los riesgos en la medida de lo posible. Pero bueno, hay soluciones. De hecho, nosotros hemos participado en un proyecto de la Comisión Europea que se llama SEMAT, que lo que es una plataforma, por ejemplo, que permite securizar el acceso de los médicos, de los pacientes, de las herramientas, por ejemplo, de una forma segura. Y yo que sé, por ejemplo, vas en una ambulancia y eres capaz de acceder a datos vitales en ese momento con garantías. Es decir, hay soluciones. ¿Cuáles son las principales herramientas que tenemos para garantizar la seguridad de estos data lakes o de estos centros de datos? Bueno, por un lado, pues todo lo que está relacionado con el control de acceso. Ahora mismo la tecnología permite la granularidad y la trazabilidad necesarias para estar seguros de sabemos quién ha accedido, qué ha hecho, en qué momentos, y además esto ya es un requisito del esquema de seguridad nacional, así que con esto ya estáis familiarizados. Esta capacidad está también dentro de lo que llamamos Zero Trust, que viene a ser eso, garantizar que hay el mínimo privilegio. Y también dentro de este paraguas del Zero Trust está todo lo que es la segmentación o microsegmentación de red, que hemos oído esta mañana un montón, y que viene a ser más o menos es decir que si me comprometen un acceso, pues dificultar que puedan acceder a otro, ¿no? Esa lateralidad. Otra de las herramientas con las que contamos para garantizar esta seguridad es el cifrado, que va desde los sistemas más clásicos a sistemas más avanzados, por ejemplo, el cifrado homomórfico, que lo que te permite es trabajar sobre los datos sin necesidad de cifrarlos. Entonces, bueno, esto es una garantía para poder enviar información sensible y que nunca vaya en claro, pero que todo lo que tenga que hacer, todo el trabajo que yo tengo que hacer sobre esos datos, se traslada a los datos en claro, ¿vale? Bueno, por no hablar de mi tema favorito, que es la criptografía cuántica, que bueno, eso la dejo para si después alguien tiene tiempo y ganas, hablamos sobre eso. Porque si decimos que la inteligencia artificial está acampando y a sus anchas por ahí, de la cuántica decimos que es la revolución silenciosa porque está ahí y no se habla todo lo que se debería. Como os decía, los retos son grandes, pero tenemos herramientas para garantizar que esos entornos se securizan y van con garantías. Pero como decía esta mañana, creo que era el responsable de la Agencia de Datos Vasca, hay un montón de tecnología, hay un montón de cosas súper avanzadas, pero ellos siguen viendo incidentes clásicos. Y esto es que es muy importante y es relevante, porque por mucha tecnología que tú implementes, al final hay dos puntos fundamentales que son los de toda la vida. Y es, por un lado, que
todo el personal, todos nuestros equipos estén no solo concienciados, sino formados, sino entrenados, sino con interiorizado todos los temas de seguridad, porque si no es imposible. O sea, estamos en unos momentos en los que en cualquier momento tienes una brecha de seguridad. Entonces, todo el equipo, todos tienen que ser conscientes de este tema. Por lo tanto, todos los programas de formación son esenciales. Formación, por ejemplo, en nuevas tecnologías, en inteligencia artificial, cómo eso va a afectar a cómo yo gestiono o trabajo. Es esencial. Si no tenemos eso, la verdad es que la tecnología, bueno, ahí la tenemos. Y el otro punto esencial es el gobierno. Sin un buen gobierno de todo esto, tampoco podemos avanzar mucho. Tenemos que asegurar que incorporamos en todo el ciclo de vida de nuestras soluciones, de nuestros proyectos, todas las herramientas de monitorización, de visibilidad, de seguimiento, porque si no, podemos hacer eso, que cuando lanzamos nuestros proyectos, pues hacemos nuestros análisis de riesgo, nuestras evaluaciones de impacto, lo tenemos todo perfecto. Pero si lo dejamos ahí y no le hacemos una monitorización o un seguimiento, la verdad es que no sirve de mucho. De hecho, nos hemos encontrado con un montón de proyectos que, por ejemplo, pues eso, incorporan inteligencia artificial y cuando salen con todas las garantías, salen perfectos, pero a medio proceso pues la IA pues, aprende, tiene sus propias conclusiones y nos desvía de la función principal. Hay que ser constantes y monitorizar desde el principio hasta que esos proyectos o esas aplicaciones o esos desarrollos desaparecen de nuestro entorno. Por lo tanto, hay tecnología, la verdad es que hay cosas súper sofisticadas y más que nos esperan. Se supone que para el 2029 habrá lo que llaman la singularidad y es que toda la tecnología que estamos utilizando ahora realmente cambiará el paradigma, porque hasta ahora se supone que lo que hemos hecho es optimizar, mejorar, pero seguimos más o menos trabajando igual. Pero ese 2029 ya lo tenemos ahí, habrá un cambio de paradigma de todas nuestras herramientas y nuestros medios, pero al final el tener un equipo concienciado y una gobernanza de nuestras infraestructuras será lo que nos salvará de todos los riesgos que nos están ahí acechando. Así que os emplazo a que sigamos trabajando en la ciber, que además, según un informe de McKinsey que había el otro día, decía que es una de las áreas que en el 2040, fijaros, en el 2040 será de máxima actividad. Es decir, no sabemos lo que nos depara el futuro, pero tendrá que ser seguro. Así que a trabajar en ello. Muchas gracias. Bien, posiblemente nos podemos quedar con esa visión optimista de nos salvará, ¿no? Esperemos que sí, porque realmente los retos y las incertidumbres son grandes y la evolución tecnológica es evidente con lo que supone en nuestra afectación. Pero bueno, en definitiva, vamos a entrar ya un poco en la parte que es de debate y también enriquecedora. Tenemos algunas cuestiones que hemos comentado que pueden ser objeto de debate, pero previamente no sé si alguien del público quiere plantear alguna, pues, y así. Hola, soy Carlos Parra de la Junta Directiva de la 6 y muchas gracias por la ponencia, muy interesante. Quería hacer un comentario a la ponencia de Beni, porque ha dicho que, bueno, que él no ve adecuado esa, diríamos, tsunami o cantidad de proyectos relacionados con los espacios de datos. Sí, ha hecho un comentario, dice que los datos necesitan mucha ingeniería, estoy totalmente de acuerdo, pero antes necesita mucha ciencia. Yo, sinceramente, me dedico a la investigación. Aquí quiero representar a la comunidad de investigadores y universidades de España que tienen mucho que aportar a todo esto y veo atrevido que toda esa cantidad de dinero que vamos a implementar el espacio de datos nacional y los que están en los servicios sanitarios con sus grupos de expertos y funcionarios que hacen los pliegos y hacen esas implementaciones de espacios de datos, tienen la certeza absoluta de que lo van a hacer bien, perfecto, porque lo tienen todo claro cómo se tiene que hacer. Yo sinceramente creo que no veo interesante la iniciativa del Gobierno de España de que haya una serie de proyectos de espacios de datos experimentales, llámalos como quieras,
para que vayan marcando, porque la propia Comisión Europea lo está haciendo, es decir, EUCAIN, Indicate, los proyectos de espacio de datos llevan ya algunos 3, 4 años funcionando, avanzando lo que va a ser el espacio de datos ya corporativo, institucional, y están marcando lo que va a haber que hacer. Es decir, no todo es, tengo dinero, quiero hacer un espacio de datos, tengo una ley, tengo a los funcionarios, hago los pliegos, los ejecuto y sale todo maravilloso. Hombre, yo creo que eso es necesario porque son proyectos de ensayo y error, por supuesto, y lo que vale lo reutilizo y lo que no vale, a lo mejor hago un paper y algo más, pero bueno, creo que eso es importante. Bueno, ya sabía yo que iba... ¿Se me oye? No. Ahora, ya sabía yo que iba a causar polémica con esto. Mira, o sea, por ordenar un poco el tema, si precisamente en Europa hacemos una ley que lo que dicen en uso secundario de los datos es que el dato tiene que fluir, y por cierto, dice algo que está muy bien también y que nos generaba un problema, que es que si el ciudadano no dice que no lo quiere que se utilicen sus datos para investigación, se pueden utilizar, ¿vale? Porque hasta ahora teníamos ese problema, pero también dice, oye, proteger bien los datos de ese ciudadano y anónimos, y si no son anónimos, los explicáis muy bien y os vais a zonas de pseudonimización, estas de la escasa pseudonimización, por cierto, no pseudonimizaciones que no lo son, y entonces son espacios de datos seguros y controlados, porque al ciudadano hay que preservarle su intimidad. Lo normal, que es lo que digo yo, es que esto lo ordenemos, ¿no? Y no generemos un rebumbio tremendo. Si además como país tenemos un buen proyecto de espacio de datos en el que todas las comunidades creemos, en donde el Ministerio está haciendo una apuesta fuerte por esa gobernanza de datos, de definir cómo se pide el dato, con qué calidad, etcétera, etcétera, etcétera. Yo lo que digo, y ya sé que esto es muy discutible, es que a mí me sorprende que, por cierto, el dato de calidad que no puede dar es quien lo puede dar, y lo tiene que dar además con todo ese cuidado. A mí me sorprende que después resulta que en España haya proyectos que están sin tener acceso al dato y sin preguntar, montando espacios de datos, que en España el 90% son datos generados en la pública, contratando a no sé cuánta gente, sin el dato, sin claramente para qué se va a utilizar el dato y simplemente porque hay dinero europeo, ¿vale? Entonces yo creo que tenemos que ser serios todos en esto, porque si no lo que nos puede pasar es que volvamos a generar una expectativa tremenda que no se cumplirá, los investigadores sigan sin tener acceso al dato de calidad que tienen que tener y a los ciudadanos le generemos un ruido respecto al uso de sus datos que ahora mismo no tienen. Porque yo os decía, por cierto, el que accede a los datos mal en uso primario se va a la cárcel. O sea, ¿qué quiero decir? La digitalización y todo ese tema lo que trajo es mucho más control del dato. Pues, esto es como los aviones, cuando se cae uno es la leche, parece que nos morimos todos, pero es mucho peor ir en el coche. Con el tema de los datos igual, cuando nos roban los datos, que normalmente no nos los roban, sino nos bloquean, porque no pueden hacer nada con los datos robados, porque como no se puede hacer negocio con ellos, no puedes hacer nada. Cuando nos roban los datos parece que es la leche, pero antes todo el mundo cotillaba las historias en papel y no pasaba nada. Ahora se va a la cárcel la gente que hace esto, ¿no? Y los ciberdelincuentes también. Entonces, yo lo que quería decir con esto, y así que se sujeta a la polémica, es que es muy difícil estar intentando ordenar el tráfico para dar un dato de calidad y bien gobernado y que entre medias todo el mundo crea que esto es así, que en 2 minutos se construye y además se deriven recursos a otro lado. Que, por cierto, yo en otras industrias lo entiendo, que la industria de la automoción se le financie para crear espacios de datos tiene todo el sentido del mundo, porque creas un espacio para que las industrias privadas vuelquen todo ahí y lo puedan analizar. Pero cuando este país está en un proyecto de país en eso, creo que hay que focalizarnos todos hacia eso y creerlo. Yo soy el primero que digo, joder, si los responsables de las comunidades nos lo creemos, ¿por qué no se lo cree el resto e invierte los recursos ahí y no nos desgasta el resto, y ya termino, cazando fantasmas? Porque yo al final, es que cada día que me levanto, tengo una iniciativa de estas que tienes que explicar el por qué no va a ir a ninguna parte, porque otra es pasar de todo, no decirlo hoy aquí ni en ningún sitio,
y dejar que se caigan, porque el dato nunca va a estar bien, ni mantenible, ni demás, porque es imposible, ya nos cuesta tenerlo solo en unos sitios ordenados para más tal. Y eso no quiere decir que no haya que darle toda la flexibilidad a la investigación, al revés. Fijaros, nosotros estamos diciendo, hostia, pues la manera de darlo es ordenadamente, ¿no? Es un poco el tema, ¿no? Que eso está sujeto a mucha discusión, evidentemente. Muy rápido. Solo una contrarréplica. Estoy de acuerdo. Yo hablo de la investigación en esas infraestructuras de datos, no en la investigación con datos, que por supuesto que una vez establecidos los canales debe esto de fluir, pero me refiero que hay una comunidad científica que investiga en cómo montar esas infraestructuras de datos. Y a lo mejor estamos perdiendo alguna oportunidad de que aporten cosas. Es verdad que sería regular un poco mejor qué proyectos financiamos, ¿no? Pero bueno. Bueno, la comunidad científica también tiene que hacer una reflexión suya, ¿eh? Y iba a decir que no va a hablar, pero es que ya está para polinizar. Los científicos son los primeros en que cuando estudian y tienen sus datos, al resto no se los pasan. O sea, porque así pueden seguir investigando. Lo de la ciencia abierta, no, lo de refer, no. Bueno. Bueno, vamos a seguir. Aparte, en la mesa siguiente también se podrá profundizar sobre esta vertiente. Pero hay sí una que, pregunta sí que online. Hay una pregunta online. Ah, vale. Hola, soy Jesús Galván, un impaciente activo, entre comillas, que os escucho en streaming. ¿Quién se responsabilizará de los efectos, entre paréntesis, perjuicios, por no autorizar a tiempo un acceso a un dataset bien definido y pseudonimizado? Ejemplo, un conjunto de ciudadanos de un territorio no participarán en los hallazgos precoces de un efecto positivo o negativo de un medicamento o IOMT en su fase de uso precoz, fase 4 de ensayo clínico o farmacovigilancia de nueva generación. En salud, no hacer es optar por una alternativa. Los efectos de cualquier opción en un árbol de decisiones son irreversibles, casi siempre, y afectan tanto a los miembros de los diferentes clústeres de ese árbol de decisión como al propio algoritmo de buena práctica. Esa es la pregunta. No sé si tendrían que volver a repetirla, pero... A ver, repite la parte inicial porque luego he perdido con letras y números. ¿Quién se responsabilizará de los efectos perjuicios por no autorizar a tiempo un acceso a un dataset bien definido y pseudoanonimizado? ¿Leo el ejemplo? Vale. Por ejemplo... por lo que entiendo, por poner un poco en contexto y llevándolo a lo que nos ocupa en esta mesa, que es el uso primario, porque la mesa siguiente es el uso secundario, pues entiendo que se está haciendo referencia a que el paciente necesita esos datos un poco al hilo de la intervención que he realizado en mi presentación y el sistema no ha funcionado por el motivo que sea, o se ha caído, o, en fin, cualquier historia de estas que vosotros sabéis, y se frustra la expectativa del paciente con una consecuencia que se materializa en un daño físico en esa persona. Entonces, bueno, pues yo entiendo que en este caso pues sí podría ser un supuesto desde el punto de vista de la Administración pues de una posible responsabilidad patrimonial de la Administración pública si se acredita que ha habido un defectuoso funcionamiento de la Administración porque los medios instrumentales puestos para garantizar el derecho a la salud de esa persona pues no han sido los idóneos o, bueno, pues habría luego ya que entrar en muchas disquisiciones si efectivamente los recursos que tenía contratado la Administración eran los adecuados, se hacía un adecuado mantenimiento o no, pero bueno, todo apuntaría en principio a una responsabilidad patrimonial de la Administración que tendría en este caso, en su caso, que abonar la indemnización y en su caso también repetir contra la empresa, porque siempre suele ser una empresa detrás, que es la que a lo mejor, bueno, pues ha fallado, ha errado el tiro. Yo como elemento adicional, un poco también por deformación jurídica, en el fondo la responsabilidad patrimonial se basa en las circunstancias del caso en concreto. Entonces, en definitiva, responder en términos generales es relativamente fácil decir, bueno, depende, evidentemente, la relación causa-efecto y luego no es mi ámbito la responsabilidad en ámbito sanitario, pero sí que, por lo poco que sé, es un poco la lex artis, ¿no? el parámetro de razonabilidad a la hora de si se ha actuado bien o no. Y si nos ponemos a hablar
por derivar cosas, si viene de un sistema de inteligencia artificial una recomendación para un determinado tratamiento, pues podrías llegar a la responsabilidad del producto deficiente, de lo que impuso. Pero en definitiva, hablar de responsabilidad patrimonial siempre es complicado porque siempre te has de ir al caso en concreto y ver qué ha pasado y por qué ha pasado eso. Y evidentemente, si hay responsabilidad, hay indemnización, eso por descontado. Creo que había una pregunta por allí, sin... ¿No? Ah, vale. Así. Bueno, no sé si queríais añadir algo. Pues creo que será una pregunta rápida, pero no sé si todavía estábamos en ese momento, pero ¿conocemos o tenemos idea de cómo será el acceso a los datos para uso secundario? Pues esto Manuel luego te lo va a solucionar. No, vamos, no, pero, perdona. No, hay una cosa que Benigno ha comentado antes, que es quien hace un uso primario indebido de los datos va a la cárcel, ¿no? Os lo he dicho con esta plasticidad, ¿no? Y sí que es cierto, una de las cuestiones que se plantean, y ya lo he avanzado, ¿no?, de esta mañana, y las autoridades de control, uno de los problemas que más tienen es quién ha accedido a mis datos, y encima con el Espacio Europeo de Datos de Salud te dicen un acceso inmediato, un control, refuerzo de ese control. Lo que sí que se plantea, en qué medida este marco normativo potencia o no ese derecho del paciente a conocer la identidad del profesional sanitario. ¿Se oye? Sí, vale. Bien, pues sí, efectivamente, esa es una cuestión verdaderamente interesante porque sí que se aprecia una cierta contradicción entre las previsiones recogidas en la normativa comunitaria y lo que es en este caso la legislación nacional. Es cierto que hay comunidades autónomas, empezando por Cataluña, que pues abogan por dar a conocer la identidad del profesional que accede a la historia clínica del paciente. Sin embargo, no existe unanimidad en el conjunto del Sistema Nacional de Salud. La Agencia Española de Protección de Datos, por ejemplo, se muestra claramente reacia a que ese dato se pueda facilitar. Pero lo cierto y verdad es que el Espacio Europeo de Datos Sanitarios sí que alumbra claramente esta posibilidad de poder, en ese proceso de empoderamiento del paciente, averiguar quién ha entrado en la historia clínica. Entonces, entiendo que habrá que realizar ciertos reajustes en nuestra normativa nacional para que efectivamente ese derecho pueda ser viable, ¿no? Entonces, pues es un tema que creo que es uno de los flecos normativos que va a suponer la entrada en vigor, la aplicación del Reglamento Europeo de Datos Sanitarios. Sí, yo un poco por ir al lado práctico de las cosas. Yo cuando digo que se va a la cárcel, porque a mí esa unidad a la que le piden los juzgados o las inspecciones el acceso a las personas que supuestamente no han hecho un acceso debido a los datos de un paciente. Primero, yo creo que hasta ahora era un poco inabordable eso, porque culturalmente teníamos un problema grande de trasladar a nuestros profesionales que eso era un bien, a entenderme bien, sagrado, de protección, y se producían accesos que no se debían, y hemos sido relativamente proteccionistas, algunos más, otros menos. Yo creo que en Cataluña efectivamente dio un paso importante. El propio Ministerio, si entras en tu historia clínica, no sabes quién accedió, pero sí que sabes el centro de salud de España que accedió, con lo cual a partir de ahí nosotros si te vas a la inspección y dices, oye, mira, tienes que investigar esto porque me han accedido en el centro de salud de Santiago, yo no he estado, es obligado a hacer esa inspección, ¿no? Pero digamos que yo creo que bien entendido se ha hecho con nuestra propia organización porque había que generar cultura. Yo creo que Europa lo dice bastante claro, tendremos que ir, el Ministerio dio pasos, comunidades dieron pasos, habrá que ir avanzando hacia eso. Yo también ahí, la experiencia que he tenido es que quien se va a la cárcel, que se van y se van años, incluso hay que pedir, ¿cómo se dice esto de condonación de condenas, por lo menos parte, porque como eres funcionario, encima son datos de salud, está tremendamente grabado. La realidad es que al que le ocurre normalmente es que ha hecho algo muy claramente que no podía hacer, ¿no? O sea,
yo creo que prácticamente la totalidad de accesos que se hacen están perfectamente justificados, incluido lo que venía aquí en el reglamento del acceso. Nosotros hemos tenido una denuncia en la Agencia de Protección de Datos porque nosotros dejamos acceder a la historia clínica si certificas que necesitas acceder, y nos decían que eso no era un control adecuado. Hemos dicho el acceso el derecho a la vida es más importante que cualquier otra cosa, ¿no? Después ya el profesional tendrá que demostrar que tenía derecho a hacerlo. Entonces yo creo que eso se transitará bueno, en lo que hablábamos de darle más flexibilidad o sea, más conocimiento al paciente en esto. Al hilo de este tema, simplemente una reflexión, porque no sé muy bien si se han calibrado las consecuencias que puede tener esa generalización del derecho a conocer la identidad del profesional. Lo digo porque en el día a día, y yo creo que muchos de vosotros lo sabéis, en un centro sanitario, buena parte de los casos de accesos indebidos están protagonizados por los propios profesionales respecto a otros compañeros. Entonces, cuando se levante la veda y se pueda saber, esto puede ser fuego cruzado. Eso, yo creo que habrá gerencias que tendrán que ir a la cárcel la mitad de la gerencia. Habrá que reclutar médicos por otro lado, o enfermeros o enfermeras, porque ahora mismo yo creo que están accediendo amparándose un poco en la sensación de esa falsa impunidad, de que es muy difícil que te pillen, porque, bueno, no muy difícil que te pillen, perdón, esa información te pueden pillar porque hay trazabilidad, pero están amparados en que efectivamente se han parapetado tras esa imposibilidad legal de facilitar el dato, salvo en algunas comunidades autónomas, pero en la inmensa mayoría, insisto, no se da ese dato. Entonces, yo creo que esa sensación de impunidad les protege, pero claro, ahora, cuando se levante la veda y se empiece a ver, yo creo que habrá mucha gente que empezará a solicitar, bueno, sí, que empezará a haber probablemente muchas peticiones razonadas de apertura de expedientes disciplinarios. Es cierto, es cierto que es un tema polémico, que es, por otro lado, el artículo 9 del Reglamento del Espacio Europeo de Datos de Salud abre, al menos de sus términos, parece claro como un empoderamiento del paciente, eso es realidad. Y como pequeño spoiler, mañana en los casos de uso se expondrá, digamos, el caso que nos llevó a nosotros a un cambio de criterio y entender en base al interés legítimo que se pueden dar esos datos previo a la realización del test de sopesamiento, ¿no? En definitiva, es cierto que puede tener un efecto de incremento de peticiones, pero que ya se estaban haciendo regularmente como consecuencia de, ya sea por información pública y otras comunidades autónomas también daban dichos datos. Pero en definitiva es cierto que es un tema que tiene polémica, pero que si realmente nos creemos que el ciudadano ha de tener derecho a saber qué pasa con sus datos, de dónde ha salido, que su historia clínica se aporte por su mujer en un juicio de separación, pues posiblemente hemos de creerlo y actuar en consecuencia. No sé si había una pregunta o... No, bueno, era una pregunta sobre este tema que es muy apasionante, el tema de los accesos, ¿no? Que yo estoy de acuerdo, como dice, que tenemos que entrar en esta filosofía de transparencia respecto a este dato que parecía un poco tabú, y la agencia también, aunque se ha puesto al margen de que esto sea, ¿no?, pues un dato de personal, pero al final tendremos que ir a una transparencia total donde no solo el servicio que ha entrado, sino que pueda ver qué usuarios y el nombre y apellido de las personas que han entrado a la historia clínica como un dato accesible, para que dejen de preguntar, porque ni hace falta motivación, ni un contexto. Hoy las administraciones, según describen el contexto del acceso, más o menos punible, no solo porque un ciudadano lo pida, sino en las auditorías que se puedan hacer aleatorias si se descubre algunos accesos no justificados, cuál es la actuación que tiene que hacer la administración, comunicar de oficio, ¿no?, al Ministerio Fiscal o no, pues una revelación de secretos de los tipos penales que están... bueno, nosotros en Canarias, yo estoy en Canarias, pues estuvo Marchena allí, nos contaba todas sus sentencias y todos estos casos, ¿no?, que se ven en el Tribunal Supremo por más de 2 años, efectivamente, por accesos en contextos donde hay una relación subyacente y hay un problema. Pero me refiero que cualquier persona que pide sin justificación y quién ha entrado, qué nivel de detalle se tiene que dar. Yo, vamos mal de tiempo, pero sí que, como hemos empezado un poquito tarde, sí que 5 minutos más
Yo tenía también que tenía alguna pregunta que hacer en relación a la parte técnica, ¿no? Y un poco a Rubén preguntarle, también desde su visión no jurídica, ¿no? Lo cual también siempre es enriquecedor, ¿no? Un poco si la incorporación de todas estas normativas ha de suponer o no una reducción de las cargas administrativas. ¿Qué es lo que... Está claro. Tenemos el decalaje de los segundos en que llegue la voz. Ahora sí me oís, ¿verdad? Está claro que si hay una implantación y hay una buena formación, siempre va a ser positivo, ¿no? Esto que planteas, porque al final el reducir las cargas administrativas, siempre que haya esa buena implantación y sobre todo para mí esa concienciación, yo soy un pesado de la concienciación, siempre va a ser positivo. Pero claro, en negativo está la parte de cuando esa concienciación no ha surgido efecto y los problemas que puede acarrear de esa no concienciación. Creo que un factor importantísimo, ya no es de las cargas administrativas, sino del día a día de una persona que está trabajando delante de un paciente, es hacerle ver que el dato del que tanto hablamos es su salud, es su tratamiento, su vida. Y creo que esa concienciación en el usuario del día a día, en la administrativa que te recibe, en la enfermera que te acompaña a ver al médico, etcétera, etcétera, como ellos están tan acostumbrados a verlo y a trabajar con ello, falta esa concienciación. Porque él ponía el ejemplo en el sector automovilístico. Yo conozco a algún ingeniero que ha estudiado conmigo y tal, que está en temas de seguridad, y sí, tienen muchos dispositivos IoT y está complicado el tema, pero el dato que manejan es información que le va a ayudar a la competencia, por decirlo de alguna manera. Pero es que nosotros estamos hablando de personas y de salud. Entonces creo que eso... La experiencia que tengo... A ver, hola, sí. Yo la experiencia que tengo es, primero, el uso de las tecnologías desburocratiza el trabajo de todo el mundo. Sí, bien utilizada, sí, no hay ninguna duda. Nos ha agilizado 20.000 circuitos. La normativa que tenemos en tecnología nos está impidiendo correr más. Yo creo que la que nos impide correr más es, por ejemplo, la de contratación, no la normativa tecnológica, sinceramente. A mí la normativa tecnológica, mal que le guste a algunos, que por cierto está hecha para proteger los derechos del ciudadano, para proteger a los profesionales, y yo vuelvo a decir que no está mal tirada, especialmente esta última, y mira que yo pensaba que iba a ser un poco desastre. La normativa precisamente lo que nos está ayudando es a ordenar. Y lo que hacen muy mal esta organización sanitaria es que le gusta trabajar en el caos y el desorden. Y la tecnología se funciona muy mal en el caos y en el desorden, y cuando estás desordenado, el tema de la mesa desordenada, no encuentras un papel y eres poco eficiente. Entonces, a mí la normativa no me asusta aplicarla. Quizás me asusta más que en España ni Dios cumple normativas. O sea, la ley está para saltársela aquí en España, ¿no? Pero a mí eso no me asusta, y me parece que es, como otras cosas, la excusa para no hacer y la excusa para no avanzar. Yo siempre digo, oye, a ver, que tomas en serio esto de la transformación digital. A lo mejor lo que tenemos que hacer es salir de la zona de confort todos, empezar a cambiar las maneras de trabajar, los flujos, etcétera, porque la tecnología te lo permite. No pongamos al ciudadano de excusa, que el ciudadano la tecnología te la acepta muy bien. Siempre que hacemos encuestas nos dicen que fenomenal con la tecnología. El último fue la encuesta de nuestra app. Nos dieron de servicios digitales un 8,5 de 10. Y claro, si nosotros somos 2.700.000 ciudadanos y en agosto 1 millón consultó por Sergas Móvil algo de su salud, es que no tiene ningún problema con la tecnología, y el acompañante lo hace, ¿no? Entonces, la normativa y el
ciudadano no pueden ser la excusa para no avanzar en la transformación digital. Y para mí la transformación digital, más allá de las dificultades tecnológicas que hay, que cada vez hay menos, es un tema de salir de zona de este confort y cambiar circuitos y trabajar de otra manera, que a todos nos cuesta. Yo creo que ese es el tema. A mí, insisto, la normativa en el ámbito de la tecnología no me genera problemas. Y ahora ya abusando del tiempo, y una última pregunta muy rápida también para dar el juego también a todos. Hemos hablado un poco de inteligencia artificial, ¿no? Y lo que es cierto es que está de moda y es aplicable en la asistencia primaria, secundaria, pero sí que es cierto, lo has apuntado en tu intervención, pero ¿puedes precisar un poco más en cuanto a riesgos, beneficios o si todos los parámetros habitualmente que hemos entendido en la asistencia primaria cambian como consecuencia de la inteligencia artificial? Y un poco breve, más que nada, porque me sabe mal por los compañeros. No sé si está activado ya o sí. Vale. Bueno, lo primero, respecto a la inteligencia artificial, hay mucho marketing. Entonces, aquí hay que trabajar un poco y ver si estamos hablando de un poco de inferencia bayesiana venida más o estamos hablando de otra cosa, ¿no? O sea, hay muchas cosas diferentes. Y de hecho, así por simplificarlo, hay como dos enfoques, ¿no? Un enfoque más simbólico, que es como la IA esta, que sería como los humanos, pero con más capacidades, y otro como es un poco más conectivo, ¿no? Que tiene un enfoque diferente. ¿Y qué pasa? Que nos piden transparencia y resulta que la IA que mejor va, que es esta conectiva, pues no podemos ser transparentes porque es que no funciona de forma, digamos, que permita esa transparencia, ¿no? Entonces aquí pues ya tenemos el primer problema. La primera IA sí que, si no es transparente es porque no queremos publicar el algoritmo, pero si se publica no hay problema. Es una IA que nos va a optimizar, que nos va a permitir un montón de agilidad en muchos procesos, de ser mucho más rápidos, hacer consultas, la verdad es que mucho más satisfactorias, pero tampoco es que vaya a hacer ese gran cambio radical. Simplemente va a ser una mejora de lo que ya tenemos. La otra IA, que es la que está dando resultados más sorprendentes y veo que está todavía en pruebas, ya digo que funciona de forma diferente, con lo cual, y no somos capaces de hacer públicos esos algoritmos, porque ya digo, porque es que no funciona así. Entonces, pero esa es la que sí que estamos viendo que va a suponer un cambio o una revolución, ¿no? Entonces, bueno, ahí queda muchísima trabajo por hacer. Creo que la iniciativa de hacer esta asociación de inteligencia artificial y sobre todo formar a la gente para que, como decían los compañeros, se vaya integrando en la administración pública de forma ordenada, que es la palabra que nos ha comentado, y que sea eficaz, es muy importante, porque ya digo que hay mucho marketing. Ahora lo que tenemos son herramientas de IA que mejoran, optimizan, permiten liberar de tareas, pues lo que decían esta mañana, ¿no? Los ataques que estamos teniendo, por ejemplo, de ciberseguridad, son ataques automatizados. Para poder responder a eso necesitas también sistemas automatizados, y ahí, por ejemplo, la IA va muy bien. Pero para otras cosas hay que seguir trabajando y ver cómo podemos utilizar todas las ventajas, pero además haciendo esa transparencia visible, porque ya digo que ahora mismo no es posible. Entonces, para evitarnos todos estos problemas de sesgos, de que sean tendenciosos y demás, tenemos que seguir trabajando. Por eso digo que hay mucho marketing todavía y hay que seguir trabajando ahí. Bueno, creo que nos han quedado muchas cosas en el tintero, lo cual es bueno, y ahora sí que ya no hay tiempo para más, y agradecer a los ponentes sus intervenciones y también a los asistentes la participación en esta mesa. Gracias.